Bueno, el día de hoy vamos a ver circuitos rectificadores, ¿sí? Déjenme pasar por acá. Y ahí está. Ok. Ahora sí la regreso. Listo. Bien. Vamos a ver circuitos rectificadores. Ya que vimos cómo funciona un diodo, pudimos determinar sus características básicas, que es que en un sentido, o sea, si aplico la polarización en el diodo en un sentido, conduce, y si aplico la polarización en el diodo en otro sentido, no conduce, ¿sí? O sea, necesito polarizarlo directamente para que conduzca el diodo y necesito polarizarlo inversamente para que no conduzca. ¿Se acuerdan de eso? ¿Todo claro? Sí, todo claro. La actividad que hicieron en la clase anterior pues fue para verificar esto. Aplicaron voltaje negativo a un diodo, es decir, voltaje en polarización inversa. Vieron que no conducía a menos que fuera un diodo Zener, y hasta que lo poníamos en polarización directa y hasta que superábamos el voltaje de umbral, ese diodo comenzaba a conducir. Entonces vamos a ver una aplicación de este funcionamiento, que son los rectificadores. Vamos a ver los rectificadores de media onda y de onda completa, ¿sí? Y los temas que vamos a ver el día de hoy los pueden encontrar en el libro de Boylestad, en el de dispositivos electrónicos y teoría de circuitos, en los temas 2.6 y 2.7, que es rectificación de media onda y rectificación de onda completa. Y la idea pues es que ustedes conozcan y diseñen circuitos con diodos para manipular señales que varíen con el tiempo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Ahora, vamos a hablar del rectificador más básico que podemos encontrar, que es un rectificador de media onda sin filtrado. ¿Por qué se les llama rectificadores a estos tipos de circuitos? Porque van a convertirme una señal que tiene, digamos, componente positivo y componente negativo de voltaje en una señal que solamente tiene componente positivo, es decir, entre comillas, rectifica el voltaje negativo. ¿Cuáles son las características de este circuito? El rectificador de media onda es el que vemos en la figura A, que pues es el más básico, se implementa nada más con un diodo, ¿sí? Y ahí tenemos una resistencia pues que simula una carga. Este circuito solo va a conducir durante un semiciclo positivo del periodo de la entrada sinusoidal, elimina el ciclo negativo o positivo de la señal, dependiendo cómo configure mi diodo, y solo la mitad de la señal de entrada llega a la salida. Por ejemplo, aquí tenemos la señal de entrada, que es esta señal morada, es Bain, y se está aplicando a esta terminal de acá. Yo quiero medir el voltaje que sale aquí en esta terminal de acá, junto a RL, ¿sí? En paralelo a RL. Entonces, ¿qué va a pasar? En el semiciclo positivo, ¿cómo está polarizado el diodo? ¿En sentido directo o en sentido inverso? ¿Es polarización directa o inversa? Es directa. Uh-huh. En el semiciclo positivo de la señal, pues aquí voy a tener positivo en Bain, en la terminal, y voy a tener negativo acá en la tierra. Entonces, si tengo positivo en el ánodo del diodo y negativo en el cátodo, ¿cómo está polarizado el diodo? ¿En directa o en inversa? En inversa. No. A ver. El diodo se polariza en directa cuando le pongo positivo en el ánodo, es decir, en el lado de atrás de la flecha, y negativo en el lado de adelante de la flecha, ¿sí? Acuérdense, esta rayita de la flecha, hagan de cuenta que es el que les dice que de este lado va el negativo, ¿sí? De este lado va polarización negativa. Entonces, en el semiciclo positivo de la señal, aquí hay positivo y acá hay negativo. Entonces, si me voy siguiendo la línea, pues el negativo llega hasta este lado del diodo. Pregunta otra vez. Entonces, en el semiciclo positivo, ¿el diodo está polarizado en inversa o en directa? Está en directa. Está polarizado en directa. Tenemos positivo en el lado del ánodo, negativo en el lado del cátodo. Entonces, ¿el diodo va a conducir o no va a conducir? Sí, sí conduce. Va a conducir. Entonces, ¿qué voy a ver acá a la salida? Pues, Quedamos que cuando el diodo está conduciendo se comporta como si fuera ¿qué?
¿Cómo se le llama? Conductor, ¿no? Se va a comportar, salvo el voltaje que cae en el diodo, que hay una pérdida de voltaje, acuérdense que el diodo tiene su voltaje, salvo ese voltaje que se pierde ahí, el diodo va a funcionar como si fuera un alambre, ¿sí? Es decir, va a parecer que no hay diodo, solo hay una pequeña caída de voltaje ahí. Entonces, si entraran, si entraran aquí 10 volts, o sea, si aquí le conectaran una fuente de corriente directa de 10 volts, acá ¿qué saldrían? Aquí. 9.3 o 9 puntos, depende de la resistencia del diodo, bueno, de la caída. Así es. O sea, saldría voltaje. Entonces, lo mismo pasa con una señal senoidal o con un semiciclo positivo, ¿sí? Durante todo el semiciclo positivo, pues el diodo va a estar conduciendo. ¿Qué es lo que va a pasar si el pico de mi señal, de mi senoidal, eran, por ejemplo, 2 volts? ¿Cuál va a ser el pico ahora? 2 volts, ¿no? No. Depende. Si es el pico, si viene siendo 2, si es de pico a pico sería 1. No, el pico, o sea, no pico a pico. Si el pico, o sea, nada más esto, son 2 volts de amplitud, ¿cuánto es lo que saldría aquí máximo? 1.3. 1.3, o sea, 2 volts del pico del voltaje menos el voltaje que se coma el diodo, ¿sí? Porque lo estamos polarizando en directa. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, en el semiciclo negativo de la señal, que es este de aquí, este es el semiciclo negativo. Aquí pues tengo voltaje negativo y el positivo va a estar ahora de este lado. ¿Cómo está el diodo polarizado? ¿En inversa o en directa? En En inversa. inversa. En inversa. ¿Conduce el diodo en inversa? No. 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 Entonces, este diodo va a funcionar como si fuera un interruptor abierto, ¿sí? Va a funcionar como si fuera un interruptor abierto. Entonces, si está este interruptor abierto, ¿se ve voltaje de este lado de mi circuito? No. No. No hay voltaje de este lado del circuito. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una señal como la que tenemos aquí en Vout, ¿sí? Los semiciclos negativos van a desaparecer y solo voy a tener 0 volts ahí porque pues, se va a abrir el diodo cada vez que lo polarice en inversa. Entonces, solo van a pasar los semiciclos positivos y los negativos pues van a desaparecer. Y la corriente del diodo pues va a ir siguiendo el voltaje. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Continuamos. Esto era lo que les mencionaba del voltaje del diodo, ¿sí? Supongan que esta otra vez, la línea morada, pues es mi voltaje de entrada, ¿sí? Este es mi voltaje de entrada. Lo que va a pasar es que mi diodo consume voltaje. Ese diodo va a estar consumiendo voltaje y ese voltaje se le va a restar al voltaje de salida. Entonces, mi voltaje de salida, que es aquí, este voltaje de salida, va a ser el voltaje que tuviera yo originalmente o el voltaje pico, o el voltaje máximo, eso es VM, voltaje máximo, menos el voltaje del diodo. Entonces, otra vez, pregunta, suponga que mi voltaje máximo son 3 volts. Mi diodo es de 0.7 volts. ¿Cuánto es mi voltaje de salida? 2.3. 2.3, o sea, 3 menos los 7 del diodo me va a dar 2.3. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Y yo también puedo calcular el voltaje del diodo con esta referencia. Supongamos que yo alimento este circuito con 4 volts, ¿sí? Lo alimento con 4 volts. Y mido el voltaje de salida acá, y el voltaje de salida son 4.4, perdón, son 3.4 volts. Entran 4 y salen 3.4. ¿Cuánto se comió el diodo? .6. 0.6. 0.6 volts, así es, 0.6 volts, ¿sí? Supongamos que entran 5 y salen 4.5. ¿Cuánto se comió el diodo? 0.5. 0.5 volts. Entran 6 y salen 5.7. ¿Cuánto se comió el diodo?
0.3. 0.3. Ahí está, ¿sí? Podemos calcular o el voltaje de salida sabiendo el voltaje del diodo o el voltaje del diodo sabiendo el voltaje de entrada y el de salida. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Ahora, yo puedo calcular mi voltaje rectificado. Como este voltaje es puramente positivo, o sea, aquí no tengo voltaje negativo, este voltaje, entre comillas, ya lo puedo considerar voltaje de corriente directa, ¿sí? Lo puedo considerar voltaje de corriente directa. Un error que se comete es asumir que el voltaje de corriente directa es el voltaje de corriente continua, ¿sí? Voltaje de corriente continua. No es lo mismo. O bueno, asumen que el voltaje de corriente directa es el que es una línea recta, ¿sí? No es el caso. Voltaje se llama de corriente directa simplemente porque no cambia de polaridad la corriente. Solo por eso se llama de corriente directa. No es corriente alterna. Yo puedo tener una señal oscilante, así como esta, y este sigue siendo voltaje de corriente directa. Ahora, cuando yo calculo voltaje de corriente directa, sí quiero asumir que esto, o sea, quiero saber el nivel de ese voltaje de corriente directa, pero pues no quiero estimar así de, mira, es tanto voltaje y luego sube y luego baja y luego está en cero y luego sube y luego está baja y está en cero. Yo voy a estimar cuál sería el área de este voltaje si fuera una señal continua, ¿sí? Por eso está la confusión de pensar que el voltaje de corriente directa es solamente el que es una línea continua, ¿sí? Ahora, yo quiero saber mi nivel de voltaje de corriente directa. ¿Cómo lo calculo? Lo voy a calcular mediante esta expresión. Mi voltaje de corriente directa es el voltaje de salida sobre pi, o lo que es lo mismo, voltaje máximo menos voltaje del diodo sobre pi. ¿Sí? Pregunta. Supongan que yo introduzco o alimento mi circuito con 5 volts. Mi diodo es de 0.7 volts. ¿Cuánto voltaje va a salir? 1.36. Bueno, ya la respuesta completa sí es 1.36. El voltaje de salida, o sea, oscilante, que sigue siendo de corriente directa, pero es oscilante. Mi voltaje de oscilante serían, si entra 5 y mi diodo es de puntos, ¿cuánto les dije? De 0.7, profe. 0.7. Si entran 5 y el diodo es de 0.7, pues este pico, ¿dónde va a estar? Díganme. Entran 5 y el diodo es de 0.7. Bien, Pedro. 0.3. 4.3. Entonces, aquí va a estar mi pico. Entonces, este pico es el que yo voy a tomar. Divido 4.3 entre pi y me va a dar el equivalente de corriente directa, que es el que nos mencionó su compañero. ¿Que era cuánto? ¿1 punto qué? 1.37. Gracias, Pedro. Entonces, si yo quisiera imaginarme que este voltaje que está oscilando fuera una señal continua, estos 4.3 en realidad serían nada más 1.37 volts efectivos, ¿sí? Eso es a lo que se le llama RMS, que eso lo van a ver en potencia. Bueno, si llevan materias de potencia todavía, ya no sé. Y lo van a ver también en la cátedra de esta materia, ¿sí? El voltaje RMS o voltaje efectivo. ¿Todo claro hasta aquí? Entonces, el 1.37 es el RMS. En realidad no es RMS, o sea, aquí lo vamos a llamar de corriente directa. Ya en la cátedra van a ver que el RMS, pues tiene que, RMS son las siglas de root mean square, que es la raíz cuadrada promedio del voltaje, y es un método, digamos, que vamos a llegar a donde mismo, pero allá les van a explicar por qué se divide entre pi, o sea, van a hacer la integral de esto. ¿Sí? O sea, aquí nada más lo vamos a llamar voltaje de corriente directa, pero sí, sería el análogo a la RMS. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. Entonces, sí, este es mi voltaje efectivo. ¿Sí? Yo no me quiero meter en los términos de RMS y eso, porque allá les van a explicar lo que es RMS. Pero pues sí, básicamente es eso.
O sea, mi voltaje de corriente directa. ¿Eso qué significa? Que si yo quisiera, por ejemplo, alimentar un circuito, no sé, por ejemplo, una batería, y la estoy alimentando con este voltaje rectificado, con estos senos, con estas crestas de senos, aunque estas crestas llegan hasta 4.3, cualquier circuito que consuma corriente directa fija o corriente directa de un nivel fijo, va a ver ese voltaje como si fueran 1.37 volts. ¿Sí? O sea, mi voltaje efectivo son 1.37 volts. Imagínenselo así. Tengo estas señales, estos picos, y empiezo yo como a cepillarlos, ¿sí? Agarro un cepillito y los empiezo a limpiar así, empiezo a tumbarles parte de aquí, se empieza a caer aquí en los huecos. Y si cepillara todo el circuito, o sea, si lo rebajara, el polvito que cae de los picos rellenaría estos huecos y llegaríamos como a este nivel más o menos. Obviamente no exactamente a este nivel, porque yo aquí lo hice, ahí se va en una imagen, ¿sí? O sea, esta imagen la hice yo, entonces no a esta escala, pero es lo que haríamos. O sea, si repartiéramos, si promediáramos esta energía que tenemos en estos picos, es como si tuviéramos este nivel de energía constante. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿podrías alimentar un circuito que necesite 1.37 con esta señal y no habría ningún daño? Bueno, podemos alimentar un circuito que requiera un volt o menos de 1.37 volts, pero ya del daño, ahí depende de su circuito. Eso ya sería meternos en muchos detalles. ¿Por qué? Porque este voltaje está subiendo hasta 4.3 y luego está bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, si mi circuito nada más soportara, por ejemplo, 3.3 volts, pues lo quemo, porque estos picos sí están pasando de 3.3, ¿sí? Además, no sé si el circuito soporta estar conmutando de encendido a apagado tan rápido. Pero, por ejemplo, supongan que aquí conectáramos, no sé, un foco, sí, un foquito, de esos de las lámparas que ya casi ninguna lámpara trae. El foquito, si el foquito soportara hasta 10 volts, digamos. Yo agarro un foquito incandescente de 10 volts y lo conecto aquí. Si yo lo conectara a esta fuente que me está dando 4.37 volts, que están oscilando así, me daría el mismo nivel de luminosidad de ese foquito incandescente que si lo conectara a una fuente de corriente directa estable de 1.30 y no me acuerdo qué le salió, a ver, déjenme ver. 1.37 volts, ¿sí? O sea, aquí son 4.3, pero en realidad mi foquito iluminaría como si estuviera conectado a una fuente de corriente directa de 1.37. Desconecto de aquí el foquito, lo conecto a una fuente de 1.37 volts, corriente directa, y se va a ver igual, ¿sí? Porque el voltaje efectivo es 1.37 volts. ¿Sí queda claro eso? Sí, gracias. Por nada. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien. Continuamos entonces. Este es mi voltaje rectificado. Ahora, ¿cuál es la eficiencia de mi circuito? La eficiencia precisamente es la diferencia que hay entre el nivel máximo de los picos o de las crestas y el voltaje efectivo, porque mis crestas dijimos que estaban en 4.3, pero mi voltaje efectivo pues en realidad solo es 1.37. Entonces, lo que hago es pues dividir el voltaje que tengo yo efectivo entre el voltaje total que estaba entrando, porque también tenemos que tomar en cuenta la pérdida que se está dando el diodo. Por lo tanto, para este ejemplo que hicimos, mi voltaje de corriente directa quedamos que eran, ¿cuánto? 1.37 volts. ¿Y cuánto voltaje estaba entrando originalmente al circuito? ¿Cuánto era mi voltaje máximo? ¿No era de 5? 5 volts. Entonces dividan 1.37 entre 5, ¿cuánto les da? 0.274. 0.274. Multiplíquenlo por 100. O sea, ahí nos da, ese es el valor normalizado. Si lo queremos en porcentaje, multiplíquenlo por 100. ¿Cuánto les da? 27.4. Ajá. Mi circuito o mi rectificador tiene una eficiencia del 27.4%. ¿Qué significa? Que de toda la energía que está entrando, solamente el 27.4% se convierte en energía aprovechable
una vez que la convierto, que la rectifico, ¿sí? O que la paso a corriente directa. ¿Dónde está toda la demás energía? Pues es lo que se está disipando porque mi circuito pues está oscilando y se está apagando, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Ok, ahora rectificador de media onda con filtrado. Voy a agarrar el mismo rectificador que tenía y lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí un capacitor de carga. Sí, le voy a poner aquí este pequeño capacitor de carga. El funcionamiento es el mismo, solamente va a conducir durante el semiciclo positivo, va a eliminar totalmente el semiciclo negativo, solo voy a obtener la señal de entrada, o sea, perdón, solo la mitad de la señal de entrada llega a la salida, pero lo que va a pasar es que este capacitor va a eliminarme el efecto de estos huecos de aquí, ¿sí? Ya no voy a, bueno, voy a minimizar el efecto de estos huecos. El capacitor va a cargarse hasta cierto nivel, ¿sí? O sea, se va a cargar siguiendo el voltaje de entrada. Y una vez que empiece a bajar el voltaje de entrada, el capacitor pues va a descargarse, pero el capacitor siempre se va a descargar más lento de lo que cambia el nivel de entrada. Entonces, este es mi voltaje de entrada que está bajando, pero mi capacitor va a mantener la carga durante un tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a mantener la carga y luego va a venir el voltaje de entrada otra vez y va a alcanzar el voltaje del capacitor aquí y va a volver a cargar al capacitor. Luego va a bajar otra vez el voltaje de entrada, va a bajar el voltaje del capacitor y va a repetirse eso pues mientras tenga la señal, ¿sí? ¿Se entiende el funcionamiento del capacitor? Sí, profe. Ok. El capacitor entonces lo que va a hacer pues es mantener o tratar de mantener el nivel de voltaje, ¿sí? O sea, descargándose, va a funcionar como si fuera una pequeña batería. El circuito va a funcionar como si tuviera una pequeña batería, que es el capacitor. Aquí vamos a tener un nuevo voltaje que yo voy a llamar voltaje de rizo, ¿sí? Mi voltaje de rizo. El voltaje de rizo pues va a ser el voltaje de la salida menos el voltaje mínimo. Y el voltaje mínimo pues es hasta donde se está descargando mi capacitor, ¿sí? Aquí es donde está mi voltaje mínimo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Otra vez, alimento con 5 volts el circuito, ¿sí? Alimento con 5 volts. ¿El voltaje de salida dónde va a estar? ¿Dónde va a estar este pico? ¿En qué nivel? 4.3, ¿no? Así es, si mi diodo es el mismo, o sea, si estamos hablando del mismo circuito, pues el diodo se sigue comiendo sus 0.7 volts, haya capacitor o no haya capacitor. Entonces, mi voltaje de salida aquí va a estar en 4.3. Ahora, supongan que mi voltaje mínimo, o sea, el capacitor es de 5 volts y entre pico y pico nada más alcanza a descargar a 4 volts, ¿sí? Aquí son 5, acá son 4. Mi voltaje mínimo son 4. Entonces, ¿cuál es mi voltaje de rizo? 0.3. 0.3. Si aquí son 4.3 y acá son 4, pues estos son 0.3. Mi voltaje de rizo son 0.3 volts. ¿Se entiende esto? Bien. El voltaje de salida rectificado, ¿sí? Lo vamos a considerar como el voltaje máximo menos el voltaje del diodo menos el voltaje de rizo. Es decir, como aquí mi voltaje del capacitor, o sea, el voltaje que mantiene el capacitor, ya superó por mucho el voltaje, digamos, efectivo, pues ya me voy a olvidar del voltaje efectivo y voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Por simpleza yo voy a decir que el voltaje del capacitor es el voltaje de corriente directa. O sea, el voltaje mínimo que puede mantener el capacitor es el voltaje de corriente directa. Entonces, para este ejemplo que acabamos de ver, ¿cuál es su voltaje de corriente directa? ¿Dónde dijimos que estaba esta línea? En 4 volts. En 4 volts. Entonces, ¿cuál va a ser mi voltaje de corriente directa en este caso? 4 volts. Muy bien, Pedro.
Y ahora vamos a calcular la eficiencia de este y la calculamos igual. Voltaje de corriente directa entre voltaje máximo. ¿Mi voltaje de corriente directa cuál era para este circuito? 4. 4. ¿Y el máximo? 5, ¿no? 5. Entonces, ¿cuánto me da eso? 0.8. Entonces, si se fijan, pasamos de una eficiencia del 27.4% a una eficiencia del 80%, nada más añadiendo un capacitor. ¿Sí? Por eso es importante el filtrado en un rectificador. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar a hacer una simulación. Entonces, déjenme iniciar el LTSpice. Va iniciando sus simuladores y vamos a simular este circuito. Nuevo. Y pues vamos a poner mis elementos. Y pues en realidad solo necesito diodo, bueno, una fuente de voltaje, un diodo. Vamos a poner un capacitor y vamos a poner la resistencia. Entonces, necesito diodo de control R para rotarlo. Ahí está. C para el capacitor. Por aquí lo dejo. ¿Sí? Y R para la resistencia. Y por acá la dejo. Ahí está. Y ahora F2. Escojo la fuente de voltaje, voltage, ahí está. La dejo por acá. Y tierras. ¿Sí? Voy a poner una tierra aquí, una tierra aquí y una tierra aquí. Con G escojo la tierra. Y F3 para alambrar. Clic, 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 clic y clic. Clic y clic. Y déjenme ver si tengo switch, no me acuerdo. No. Push button. No. Bueno, entonces voy a usar la vieja técnica de dejarlo desconectado. Ahora, lo mismo que ya habíamos hecho en las otras clases, vamos a configurar mis componentes. Mi resistencia de carga, pues la voy a dejar de unos 100 ohms. ¿Sí? Vamos a ponerle 100 ohms. Listo. El capacitor lo voy a dejar ahorita de un micro, 1U. ¿Sí? Ahí está mi capacitor. Y para el diodo, pues voy a mandar llamar mis componentes. Entonces, voy a darle guardar a este. Bueno, guardar como. Y voy a hacer aquí una carpeta nueva que sea rectificadores. Rectificador media onda. Me meto a mi carpeta y a este pues le pongo rectificador media onda. Listo, ahí está. Y ahora sí, me voy a mi carpeta de trabajo. Ejercicios. ...21A... analógicos, rectificador media onda, y quedamos que aquí voy a pegar mi biblioteca, el archivo que bajaron, el 1N4001lib, ahí está pegado. Ya lo pegué, entonces ahora ya puedo importarlo desde el esquemático. Nos vamos acá en Edit, Spice Directive, y le voy a dar punto include, y el nombre de mi archivo que es 1N4001.lib. Ok, y pego este, por ejemplo, acá. Y ya a mi diodo, pues le voy a dar de nombre de modelo
1N 4001. Listo. Fuente de voltaje. Pues vamos a usar el valor que estábamos usando ahorita. Clic, hagan manita en la fuente, clic derecho cuando se hace manita, Advanced, y vamos a escoger una fuente senoidal. Sí, vamos a escoger una fuente senoidal. Sin offset, vamos a ponerle una amplitud, nada más que esta es pico a pico, vamos a ponerle 10 entonces, porque era pico. Y vamos a ponerle una frecuencia vamos a escoger una pequeña, un hertz. ¿Sí? Un hertz y ya, ninguno de los demás elementos, ahí está. De un hertz. Y bueno, los espero un par de minutos para que hagan esto, ya sea en su simulador que ustedes escogieron o en este. Los espero entonces. Me voy a retirar un poquito del escritorio, regreso en un par de minutos. ¿Cómo era para poner el micro? Presionabas la U. Gracias. ¿Cómo era para mover el diodo de diferente posición? Control R. Gracias. En los valores de la fuente, el offset era 0, la amplitud era 10 y la frecuencia era 1, ¿no? Un hertz. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Los valores de la fuente dónde eran? Después de que se le pone el cine. Eran los primeros tres, era el offset, era en 0, la amplitud creo que eran 10 y un hertz. Gracias.
Bien, entonces si nadie se me ha quedado atrás, continuamos. Nada, en offset no van a dejar nada. O sea, nada más definan, bueno, aquí ya está definido el offset y el retraso. Y definan 10 volts de amplitud y un hertz de frecuencia y ya. Aquí está seno, offset en 0, amplitud de 10 y frecuencia de 1. No van a definir nada más. Bien. Ok, ahora vamos a definir el análisis. ¿Sí? Vamos acá a Edit, Spice Analysis, y vamos a hacer un análisis transitorio. El análisis que vamos a hacer, ¿dónde va a terminar? ¿De qué frecuencia definí la fuente? Díganme. Un hertz. De un hertz. Entonces, eso significa que en un segundo completa un ciclo. Y pues para lo que estoy haciendo, un ciclo completo me basta para poder caracterizar mi circuito. Entonces, pues le voy a decir que se detenga en un segundo. No necesito más. Tiempo para empezar a guardar datos desde 0 segundos. Y vamos a ponerle que el paso máximo, pues aquí lo vamos a poner chiquito. Vamos a ponerle 10 milisegundos. ¿Sí? 10 milisegundos. Ahí está. Un segundo de paro. Empieza en 0 y pasos de 10 milisegundos. ¿Ok? Y lo pego por acá. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el circuito haga el barrido en el tiempo de mis valores. ¿Sí? Ok, vamos a hacer el análisis. Bueno, espérense, todavía no. Me faltan los nodos. Selecciono acá la herramienta de nombrado de redes, que es esta, que es una A con un cuadrito. LabelNet. Y vamos a ponerle N1. O bueno, no se crean, N1 no. Vamos a ponerle entrada in. Acá, que es mi entrada. Y lo pego también acá en el codito de salida. Y acá le cambio el nombre. Clic derecho cuando se hace el cursor de texto. Y lo vamos a cambiar por out. Y ya tengo mis nodos llamados in y out. Ahora sí, vamos a correr la simulación. Y me dice que no puede encontrar un N4001. Ah, Es que se equivocó en ponerle el nombre al diodo, lo puso IN. sí, gracias. Es 1N, yo me equivoqué. ¿Apellidos, compañero? Ornella Azaro. Ah, bien, Ornelas Jaro. Tarán, tarán, tarán. Entonces, este es otro grupo. Tarán, tarán, rectificador, listas, 172. Ah, no, sí, era este. Ornelas. Punto extra porque se fijó dónde tenía el error. Bien, entonces, a ver si ya ahora sí. Vamos a ver si no explota. Corro la simulación y listo. ¿Sí? Voy, si se fijan, aquí se hace una punta. Sí, sin capacitor todavía. Aquí se hace una punta de osciloscopio, entonces le doy clic aquí y este es mi voltaje de entrada, ¿sí? La línea verde. Y le voy a dar clic acá y se va a ver el voltaje de salida, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Este es un rectificador de media onda, entonces la parte negativa se va. Y si se fijan, el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. El voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. Vamos a modificar el valor de la fuente para que se vea más este voltaje de salida. Clic derecho aquí sin cerrar la simulación, clic derecho en donde están las características de la fuente, en el sign, clic derecho. ¿Sí? Y lo podemos modificar aquí directamente. Cambiamos el 10 por un 5. Vuelvo a correr la simulación y ahí está. ¿Sí? Ahí está mi voltaje. Entonces, la diferencia que hay entre la señal de entrada, que es la verde, y la de salida, que es la roja,
la diferencia que hay entre ambas amplitudes, es debida al diodo, ¿sí? Esto es debido al diodo. Los espero para que lo hagan ustedes también. Déjenme subir esta para acá. Ahí está. Los espero. Ok, listos. ¿Nadie se me quedó? Bien. Si nadie falta, pues vamos a continuar. Ahora, voy a hacer mediciones, pero ¿qué mediciones voy a hacer? Por ejemplo, ¿cuál es el voltaje de mi diodo? ¿Lo sé en este momento? ¿Sé cuánto es el voltaje de diodo? Pues el viaje en el diodo viene siendo de la que es 0.7 y de lo que pasa 4.3. Bueno, 0.7 es lo que estamos asumiendo nosotros, o sea, es el valor redondeado, pero exactamente, ¿cuál sería el voltaje en el diodo? O sea, sabemos que es alrededor de 0.7, pero no sé si es 0.72, 0.68, no lo sé. Ahora, con lo que hemos hecho, o sea, con estos datos que tenemos aquí en la simulación, ¿puedo encontrar el voltaje del diodo? Sí, ¿no? Con las curvas del voltaje. Ujú. Puedo utilizar las curvas que tengo aquí para encontrar el voltaje del diodo. O sea, puedo saber exactamente cuánto voltaje consume ese diodo. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a añadir parámetros. Entonces, nos vamos acá en Edit. Spice. Bueno, le vamos a poner, déjenme ver en el análisis. Vamos a ponerle Spice Directive. ¿Sí? Edit, Spice Directive. Se les va a abrir este dialoguito. Y vamos a usar el comando measure.measure. Y ahorita estamos haciendo análisis transitorio. Entonces, en el análisis transitorio, .measureTran, me vas a guardar en una variable que yo voy a llamar Bainmax. O sea, quiero encontrar, por ejemplo, el voltaje de entrada máximo. Me vas a guardar, o bueno, es más, lo voy a llamar nada más Bain, ¿sí? Para que no se me confundan con lo que viene ahorita. Vas a guardar en Bain. El máximo valor que haya, ¿sí?, del voltaje en el nodo de entrada
desde que inicia mi simulación, que es 0 segundos, hasta en qué segundo termina mi simulación, en qué instante del tiempo. Acá. ¿Dónde termina mi simulación? Un segundo. Ok. Ya voy a pegar este por acá. Sí, vamos a pegarlo ahí. Otra vez, measure, que es mide, le voy a decir al simulador que mida, en el análisis transitorio, que es el que estoy haciendo, el voltaje de entrada, una variable que voy a llamar Vein, y mide el máximo valor del voltaje en el nodo in, o sea, hacia aquí, desde 0 segundos hasta 1 segundo, es decir, todo lo que dura mi simulación. Vamos a correrlo a ver si no explota. Y pues ahí está, no explotó. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el resultado de este comando? Este comando lo puedo leer directamente. Vámonos a... Windows, View, ya. En View se van a Spice Error Log y aquí les va a dar los resultados. O sea, aunque este es el registro de errores, también les da el registro de funciones que hayan encontrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice Vein, el máximo valor del voltaje de entrada es 4.99025 volts desde 0 segundos hasta 1 segundo. Entonces, ahí está. Ya tengo mi voltaje de entrada máximo. ¿Cuánto vale? Yo pensaba que eran 5 volts, pero pues en realidad son 4.99025 volts. Listo. Ya tenemos el máximo voltaje de entrada. ¿Qué más necesitaría medir? O sea, ya tengo el voltaje de entrada. Para saber el voltaje del diodo, ¿qué otra cosa necesito? El voltaje de salida. Así es, necesito saber cuánto es este voltaje. Entonces, vamos a medir también ese. Otra vez nos vamos para acá o le pueden dar clic derecho aquí al punto measure. ¿Sí? Se les abre este y pueden añadir otra línea. Pero pues yo voy a añadir otra línea aquí directamente. ¿Sí? Edit, Spice Directive y otra vez punto measure en el análisis transitorio. Y a este lo voy a llamar Vout, ¿sí? Vout, que también va a ser el máximo valor, o sea, encontrar este pico, el máximo valor del voltaje en el nodo out, ¿sí? En el nodo out, igual desde 0 hasta 1. Ok, y lo pego también por acá. Y listo. Vuelvo a correr mi simulación. No explota. View. Spice Error Log. Y acá ya lo tengo. ¿Sí? Mi voltaje de entrada máximo son 4.99. Mi voltaje de salida máximo son 4.26909. Entonces, ¿cuánto es el voltaje del diodo? Díganme. Resten esos dos. O sea, 4.99, réstenle 4.27. ¿Cuánto les da? 0.72. 0.72. Eso significa que mi diodo está consumiendo, o sea, 0.7 es un aproximado, pero el diodo está consumiendo exactamente 0.72 volts. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todo bien. Ok. Ahora, pues ahorita estamos calculando nosotros estos valores como campesinos, pero pues no necesitamos hacer eso. El simulador
nos permite hacer cálculos avanzados. Vamos a hacer un measure nuevo. Bueno, los espero por si alguien está todavía haciendo estas simulaciones para añadir el nuevo measure. Cierro esta, maximizo esta. Tengo una duda, profesor. Ujú. Bueno, sé que es un poco fuera del tema, pero ¿se podría decir que hay una resistencia en el diodo? El diodo tiene un modelo complejo. O sea, ahorita nada más vamos a ir progresando conforme avancemos para ver el modelo del diodo. El diodo y todos los componentes tienen asociados elementos parásitos o elementos indeseables o espurios. El diodo tiene una resistencia asociada. Es una resistencia muy pequeña, pero tiene una resistencia asociada. También va a tener una capacitancia asociada y tiene también una inductancia asociada. ¿Sí? Pero como son suficientemente pequeños, vamos a ignorarlos y asumir que son. Por el momento vamos a asumir que el diodo es un alambre cuando está conduciendo. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. Sí, esa resistencia pues la pueden ver, la pueden calcular ustedes. Déjenme. Bueno. Presentaciones. Semana 2. Ustedes encontraron esta curva del diodo. ¿Sí? Si el diodo tuviera resistencia cero, pues esta sería una línea vertical. ¿Sí? El hecho de que sea una línea con una pendiente, pues les dice que aquí hay una resistencia. Es una resistencia muy pequeña, pero pueden encontrar esta resistencia. Tienen voltaje contracorriente, entonces pues, nada más sacan la pendiente de esta recta o esta curva y les va a dar la resistencia, digamos, del diodo, al menos en una parte de la curva. ¿Sí? Sacan, por ejemplo, toman un tramo. Vamos a decir que tomo, si aquí fueran 0.7 volts donde empieza a conducir y acá fueran 0.71 volts, pues tomo voltaje máximo, voltaje superior menos voltaje inferior o voltaje 2 menos voltaje 1, que son 0.71 menos 0.7, pues me da 0.1 volts. Y a ese incremento de voltaje, ¿cuánto incremento de corriente está? Pues si aquí son 0.7 y acá fueran 0.71, sería a lo mejor 200 miliamperes, o bueno, más bien 0.2 miliamperes, hasta, por decir, 4.8 miliamperes. Entonces, dividen. ¿Cuál es la ley de Ohm? ¿Cómo encuentran resistencia con ley de Ohm si ya tienen voltaje y corriente? Voltaje sobre corriente. Resistencia, pues es voltaje sobre corriente. Entonces, dividen el incremento de voltaje que hice yo aquí, que era 0.1 volts, entre el incremento de corriente que yo tengo acá, y eso les va a dar la resistencia de su diodo. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bien. Ok, entonces ahí está mi valor. Ahí están mis parámetros. Vamos ahora a hacer cálculos un poquito más avanzados. Igual, Edit, Spice Analysis, perdón, Spice Directive. Y otra vez voy a usar un punto measure. También en el análisis transitorio, que es donde estamos, voy a encontrar el voltaje del diodo, que lo voy a llamar BD. Voy a encontrar el voltaje del diodo. Y pues este lo calculo con el comando param. Param hace un análisis paramétrico de lo que te voy a decir ahorita. ¿Sí? Ahora, la sintaxis del análisis a veces se me olvida un poco, entonces, a ver si no me equivoco. Param igual a, y entre comillas simples, voy a poner el análisis que quiero. ¿Y cómo encontrábamos el voltaje del diodo?
BIN menos B menos voltaje de salida. Ajá. Que ya los tenemos esos guardados en dos variables, que son Bin y Bout. Entonces, va a ser Bin menos Bout. ¿Sí? Y ya me va a dar directamente mi voltaje del diodo. Ok. Lo pego aquí. Vuelvo a correr la simulación. Me voy otra vez al error log. Y ahí está. Este es mi voltaje del diodo exactamente. Ya no lo estoy encontrando como un salvaje. Ya encontré mi voltaje exacto. 0.72161 volts. ¿Sí? O 721.161 milivolts. Listo. Ahí está mi voltaje del diodo. ¿Qué otra cosa tenía que calcular de este circuito? O sea, ya encontramos el voltaje del diodo. ¿Qué más estuvimos calculando hace ratito? El voltaje de corriente directa. Para este circuito que es el rectificador de media onda sin filtrado, podríamos encontrar el voltaje de corriente directa. Entonces, otra vez, Edit, Spice Directive. Y aquí voy a poner punto measure en el análisis transitorio. Y voy a poner BCD y voy a ponerlo BCD media onda. No, espérense, no. Este es el BCD. Este siempre va a ser de media onda. Voy a poner BCD sin rec. ¿Sí? O sea, BCD sin rectificado. Voltaje de corriente directa sin rectificado. ¿Y cómo lo encontrábamos? ¿Cómo calculábamos el voltaje de corriente directa? ¿No era el voltaje menos la salida? No, ese es el voltaje del diodo. El de corriente directa para un circuito rectificador de media onda sin filtrado. Sería Bin menos BD sobre pi. Ajá, o lo que es lo mismo, pues el voltaje de salida sobre pi. ¿Sí? Entonces, esto es un parámetro, análisis paramétrico, igual, comillas simples. Y vamos a ver, se supone que el simulador sí soporta mandar llamar a pi directamente. Vamos a ver si no explota. Entonces va a ser Bout entre pi. ¿Sí? Bout entre pi. Ya le doy OK. Lo pego acá. Y pues vamos a ver también a ver si no explota. ¿Sí? Cierro este. Le hago zoom para que lo vean. Ahí está. Y pues ya nada más lo simulo. Me voy para acá a View, el Spice Error Log. Y ahí está. ¿Sí? Mi BCD sin rectificación son 1.35889 volts. Listo. ¿Sí? Ahí está mi voltaje de corriente directa ahorita que no tengo rectificación. ¿Qué más me faltaba calcular del circuito? La eficiencia. Eficiencia, muy bien. ¿Y cómo calculaba la eficiencia? El voltaje efectivo sobre el Bin.
Voltaje efectivo entre el Vin, o en este caso BCD sin rectificación sobre Vin. Entonces va a ser eficiencia. Voy a hacer un análisis paramétrico y voy a dividir el BCD sin rec que había definido entre el Vin. ¿Sí? Ahí está. Ok. Lo pego también por acá. Y corro la simulación. ¿Sí? Ahí está mi voltaje de entrada, mi voltaje de salida. Vamos a ver los valores. Spice Error Log. Yo tengo un error porque no me está reconociendo la... Acá está. Listo. Ignoren este error. Sí, es de otra cosa. Está cuestionando mi uso de brackets. Mi eficiencia, al menos en mi caso, es de 0.27231. Entonces, dejen de una vez la convierto a eficiencia porcentual. Entonces, pues ya nada más lo multiplico por 100. Ok. Y bueno, si se fijan, la sintaxis de algunos comandos va a cambiar de simulador a simulador. ¿Sí? En la mayoría de los simuladores, el param me lo aceptan así, igual a y entre comillas simples. Pero si se fijan, el LTSpice dice, no. El param a mí mándamelo sin el igual y entre llaves. ¿Sí? Vamos a ver si con eso te modifica algo, pero no. En realidad es nada más un uso raro de la sintaxis que hacen en el LTSpice. Igual voltaje de entrada, voltaje de salida, view, el error log, y ahí está. Mi eficiencia por el momento son 27.231%. ¿Sí? Es una eficiencia del 27%. Entonces, es muy poco eficiente mi circuito. Ahora vamos a pasar ya a rectificarlo. A filtrarlo. Vamos a pasar a filtrarlo. Entonces déjenme mover esto para arriba porque ya se me está acabando el espacio. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar separado porque es nada más para el análisis sin filtrado, ¿sí? Ok, ahora voy a conectar F3 para conectar y vamos a conectar el capacitor. Listo, ahí está el capacitor conectado. Ahora vamos a ver cómo se modifica mi señal de salida. Otra vez, voltaje de entrada, voltaje de salida. ¿Sí? Y, bueno, necesito analizar un periodo más largo. O sea, quiero ver cómo va cayendo esto. Entonces, déjenme modificar el análisis transitorio. ¿Sí? Aquí le damos, bueno, déjenme hacer resumen para que lo vean. Clic derecho sobre el punto tran y ya no vamos a analizar hasta un segundo. Vamos a analizar unos 5 segundos para que se vean 5 ciclos senoidales y así se alcance a ver el efecto del capacitor. ¿Sí? Otra vez, repito, entrada y salida. ¿Sí? Ahora, ¿se ve ahí como que el capacitor esté haciendo algo? O sea, ¿se ve diferente esto a como estaba sin capacitor? Voy a desconectar el capacitor. F3, no, F5 y mocho el cable. Ahí está, mocho el cable. Repito simulación. ¿Y se ve diferencia? Parece que no. No se ve una diferencia apreciable. ¿Sí? Para estar seguro, pues reviso los valores.
¿sí? Spice error log, ¿sí? Y ahorita mi voltaje de salida, pues el voltaje de salida no va a cambiar, ¿sí? Ese no va a cambiar nunca. Lo que voy a hacer ahora es ir subiendo el nivel del capacitor, ¿sí? Ahí es a 1 micro. Vean cómo se ve a 1 micro. Voy a subirlo a 10 micros. Corro simulación y ¿se ve diferencia? No. Ujú. Voy a subirlo a 100 micros. Corro simulación. ¿Se ve diferencia? A ver, otra vez. Entrada y salida. Ahí está. ¿Se ve diferencia? Aún no se ve una diferencia notoria. Ujú. Voy a subirlo. 1000 micros. Corro la simulación. ¿Se ve diferencia? Ahí ya se empieza a notar una diferencia, ¿no? O sea, fíjense. Aquí ya tenemos esta curva de aquí. ¿Sí? Voy a subir el capacitor todavía más. 10.000 micros. Corro la simulación. ¿Se ve diferencia? Ahí sí. Sí. Sí se ve diferencia, ¿no? Bien. Entonces, esto es el efecto que está generando el capacitor, ¿sí? El capacitor se carga junto con el voltaje de entrada, que es esta primera parte de aquí, se carga, y luego el capacitor, cuando el voltaje de entrada baja, el capacitor se descarga, pero se descarga más lento, entonces viene descargándose y aquí el voltaje de entrada alcanza al capacitor y lo vuelve a empezar a cargar, y pues lo que va a pasar es que este de aquí, este es mi voltaje de rizo, ¿sí? Este es mi voltaje de rizo. ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a revisar cuáles son mis parámetros. View, Spice Error Log, los resultados de mis mediciones. Y pues ahorita me va a decir el simulador que mi voltaje de salida máximo por el momento son 4.27 volts, ¿sí? O sea, mi voltaje de salida, como les decía, no va a cambiar. ¿Cuál es mi voltaje del diodo? 0.72 volts. El voltaje del diodo tampoco va a cambiar. Pero ya no tengo, o sea, mi voltaje ya no está cayendo hasta por acá, ¿sí? Voy a regresar para que vean la diferencia. Este es con 10.000 micros. ¿Y qué pasa cuando lo pongo, por ejemplo, a 1 micro? Corro y ahí está 1 micro, ¿sí? Ese es a 1 micro. Lo regreso a 10.000, lo corro. ¿Sí se nota? ¿Sí se ve la diferencia? Sí, sí se nota. Bien. Entonces, voy a calcular el voltaje de rizo. ¿Cómo calculo el voltaje de rizo? ¿Cuál dijimos que era el voltaje de rizo? O sea, ¿cómo lo calculaba normalmente? Cuando hicimos el ejemplo. Sería el valor, Mínimo. Voltaje mínimo. ¿Y dónde está el voltaje mínimo? ¿Quién me da aquí el voltaje mínimo? O sea, visualmente ahí en la gráfica, ¿dónde está el voltaje mínimo? Quedamos que este era el voltaje de salida, ¿no? Los picos estos azules. ¿Cuál es el voltaje mínimo? 2 volts. Bueno, eso es si lo estimamos, pero el voltaje mínimo son estos valles de aquí, ¿sí? Son estos valles. Aquí está el voltaje mínimo. Entonces, necesito encontrar el voltaje mínimo. Ahora, ¿cómo lo voy a encontrar? Si estos picos los encuentro con el comando max, estos valles, ¿cómo creen que los voy a encontrar? Comando 1000. Comando min, pero aquí hay algo importante. Si igual el max que estuvimos midiendo, ¿de dónde a dónde lo medíamos? ¿De cuál instante del tiempo a cuál instante del tiempo? De 0 a 1. 0 a 1. De 0 a 1, ¿sí? Que es de 0 a 1 por aquí.
Ahora vamos a cambiar esto y lo vamos a medir de dónde a dónde. De 1 a 5. Así es, o sea, tenemos que alejarnos del cero, porque si se fijan, aquí tengo un valle que es el voltaje. Este me puede engañar y puedo asumir que es el voltaje mínimo. Este está en cero, ¿sí? Este está en cero, porque aquí el capacitor todavía no se cargaba. Entonces voy a ignorar esta parte y cuando haga mi análisis, pues tengo que alejarme de aquí. Por seguridad, como dice su compañero Salvador, pues lo que puedo hacer es alejarme todo un ciclo. ¿Sí? Este es un ciclo de la señal, entonces, ¿sabes qué? Descártame este primer ciclo porque voy a asumir que es cuando se está cargando el capacitor. Entonces, podemos medir de aquí en adelante. ¿Sí? Vamos a medir eso. ¿Sí? Vamos a medir eso. Vamos a modificar nuestros measures. Vamos a modificar nuestros measures. El voltaje de entrada se queda igual. Voltaje de salida se queda igual. ¿Sí? Voltaje del diodo se queda igual. Lo que va a cambiar es que ahora voy a buscar el voltaje de salida mínimo, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a hacer un nuevo measure. Ahí. En Edit, Spice Directive, voy a poner un punto measure nuevo en el análisis transitorio y le voy a poner cualquier nombre a este, por ejemplo, un nombre que lo identifique, pues, que es Vout min, y pues va a ser el mínimo de quién, del voltaje en el nodo de salida, desde, ¿y de dónde a dónde vamos a medir? ¿De qué instante del tiempo a qué instante del tiempo? 1 a 5. De 1, y lo podemos medir pues a cualquier otro instante del tiempo que esté por acá. Podemos medirlo hasta 5, que es el final de mi simulación. ¿Sí? Ahí está. Ok, y este lo pego aquí, que es por lo que dejé ese espacio. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo el voltaje de salida mínimo. Ahora, cuando tengo voltaje de salida, cuando tengo voltaje de rizo, este análisis ya no me sirve. ¿Sí? O sea, el análisis este del BCD sin rectificación ya no me sirve. ¿Qué voltaje me falta encontrar? O sea, ya tengo el voltaje de aquí, ya tengo el voltaje de acá. ¿Qué voltaje me faltaba encontrar que estaba relacionado con esos dos? ¿El efectivo? No, el efectivo todavía no llegó hasta allá. Había otro que me faltaba encontrar. Me falta el voltaje de rizo, que quedamos que es la diferencia que hay entre estos picos y estos valles. ¿Sí? Me falta el voltaje de rizo, entonces, Edit, Spice Directive, y voy a ponerle aquí otra vez punto measure en el análisis transitorio y voy a llamar a este voltaje de rizo. ¿Sí? Voltaje de rizo. ¿Y qué va a ser el voltaje de rizo? Pues nada más voy a hacer la resta paramétrica, ¿sí? Bueno, a LT Spice le gustan entre llaves, ¿sí? Se los pongo entre llaves. Y pues ¿qué vamos a restar? Vamos a restar voltaje de salida menos voltaje de salida mínimo, que es Vout menos Vout min. Y ya, ok. Lo pego aquí, para eso había dejado este espacio. Guardo por si acaso, corro, veo el registro de errores y aquí está. ¿Cuál es mi voltaje de rizo? Para mi caso son 2.36 volts. Listo, ahí está mi voltaje de rizo. 2.36 volts. Ahora, mi voltaje efectivo, ¿sí? Voy a encontrar el voltaje efectivo. El voltaje efectivo para un circuito con filtrado, ¿cómo lo encontrábamos? ¿Cuál es el voltaje de salida efectivo o el voltaje de CD para un circuito de este tipo? Ajá. Es Vout sobre pi, ¿no?
Les vuelvo a poner acá. Ay, acá está. Voltaje de rizo. Y el voltaje de corriente directa es el mínimo. ¿Sí? El voltaje de corriente directa es el mínimo, o sea, el de salida mínimo. Este es el voltaje que voy a llamar de corriente directa. O sea, voy a ignorar estos picos y voy a decir que este es el voltaje de corriente directa. Entonces, el que acabo de calcular, que es Vout min, o sea, el voltaje de salida mínimo, este de aquí, es mi voltaje de corriente directa. Entonces, este, que es para sin filtrado, ¿sí? Este ahorita no vale. Este ahorita no vale, porque ya tengo filtrado. Y ahora, ¿cómo voy a modificar mi eficiencia? Mi eficiencia, ¿cómo la calculaba? Voltaje de corriente directa entre voltaje medio, ¿no? No, de entrada. O sea, la eficiencia, sin importar el tipo de circuito en el que sea, es voltaje de salida entre voltaje de, o sea, voltaje de corriente directa, perdón, entre voltaje de entrada, voltaje máximo. ¿Sí? Se los pongo acá. Eficiencia siempre va a ser voltaje de corriente directa entre voltaje de entrada. Esa es mi eficiencia. Entonces, pues de una vez también la calculo con el simulador. Vamos acá en Edit. Spice Analysis. No, perdón, Spice Directive. Y pues va a ser punto measure. ¿Sí? Measure. Que LT Spice acorta los punto measures como punto meas. Desafortunadamente, pero pónganlos ustedes como quieran. ¿Sí? Punto measure en transitorio. Y a este pues le voy a poner... bueno, es más, déjenme modificar este. Medio flojera. Transitorio, eficiencia, y este va a ser Vout min, que es el que encontramos. Y pues lo mismo, por 100 entre el voltaje de entrada. Listo. Corro simulación. Reviso el error log. Y aquí está. Eficiencia en este caso, pues va a ser 38.15%. 38.15%. ¿Se entendió todo hasta aquí? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y de tarea van a hacer esto mismo, pero me lo van a hacer para una resistencia de 1 kilo ohm y me lo van a hacer para una fuente de voltaje. Aquí estamos usando 5 volts, ¿sí? 5 volts. Me lo van a hacer para una fuente de voltaje de 10 volts, ¿sí? Para una fuente de 10 volts. ¿Se entiende? Resistencia de 1 kilo y 10 volts. Ajá, resistencia de 1 kilo y fuente de 10 volts. ¿Sí? ¿Es tarea para entregar o solo como práctica? No, para práctica nada más. Ok, y la fuente sería alterna, ¿verdad? La de voltaje. Sí, igual que la que definimos aquí. Sí, pues si tienen fuente de corriente directa no están rectificando nada. Ok, gracias. Ujú.
¿Alguna otra pregunta? Es igual, ¿verdad? Primero sin rectificar y luego rectificada. Sí, primero sin rectificar, sin filtrar. O sea, la Eso. rectificación es el diodo. Primero sin filtrar y luego filtrada, ¿va? Ajá. ¿Esta ¿Alguna también se va a pregunta? presentar el martes como esta semana? Ah, no, esta no es actividad, esta es tarea. El martes vamos a tener clase, porque Ok. nos falta ver rectificadores de onda completa con y sin filtrado. Y ya yo creo que la actividad la haríamos el jueves, ¿va? Va. Ok. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, a ver, déjenme revisar. Déjenme revisar. Ay. Déjenme revisar. Trabajo de clase. Actividad 2. Ah, sí. Sí, no, hasta el jueves de la siguiente semana vamos a hacer actividad, ¿va? Entonces, el martes, clase normal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta actividad tenemos que sacarle capturas o algo o es únicamente así como salga? Ah, no, esto nada más para que se familiaricen con los comandos. O sea, necesito que agarren familiaridad con lo que estamos haciendo, que lo practiquen. Ya que hagamos la actividad, ya les voy a explicar yo qué es lo que quiero de la actividad, ¿sí? Qué gráficas quiero, qué mediciones quiero, ¿va? Ok. Ujú. Desde ahorita les digo, la actividad 2 era trazar la recta de carga del diodo, pero como en realidad, pues para eso necesitaríamos hacerlo prácticamente. La actividad 2 es la actividad 1, o sea, repitan el encargado del equipo, suba la actividad 1 también en el apartado de la actividad 2, vuelvan a entregar, y esa ya se las voy a tomar como la actividad 2, ¿va? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, el archivo Word que subimos a la actividad 1 lo volvemos a subir a la 2 hoy. Sí, sí. ¿Queda claro? Bien, si no hay dudas, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente clase. Pasen buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas tardes.